La psicología establece que existen 16 tipos de personalidad. Cada tipo de personalidad tiene características que lo hacen especiales. Pero hay un tipo de personalidad en concreto que es el más raro del mundo, y representa menos del 2% de la población mundial. Pues esta personalidad registra elementos y rasgos muy particulares, principalmente la introversión, la intuición, el sentimiento y el juicio. El entendimiento de las problemáticas sociales y la empatía. Se trata de la personalidad INFJ, es decir, introvertida, intuitiva, sentimental y juiciosa. Este tipo de personalidad a menudo es llamado el defensor, el consejero o el abogado. Son personas introvertidas, intuitivas, que se mueven con sus sentimientos, pero también tienen la capacidad de juzgar las situaciones y tomar los pasos necesarios para cambiarlas para bien. Son personas capaces de tomar medidas concretas para hacer realidad sus objetivos e impactar de forma positiva y duradera. A pesar de ser amigos leales, empáticos y cariñosos, trabajadores diligentes y altamente organizados, los INFJs poseen otras características que los distinguen del resto. 1. Son muy humanitarios e idealistas. Para las personas con este tipo de personalidad, los ideales son muy importantes, y por eso actúan de acuerdo a ellos. No toleran la injusticia ni el sufrimiento. Suelen pensar en cómo mejorar el mundo y los problemas de los demás los agobian, inclusive llegan a preguntarse sobre temas como la desigualdad social, agotando su estado mental y físico. Por otro lado, no suelen manejar bien el estrés, los comentarios duros, la depresión, las críticas y se frustran cuando se percatan que el mundo no es un lugar apacible y que se debe de trabajar mucho por los ideales. Están seriamente preocupados por temas que la mayoría de la gente prefiere no recordar, ya sea la sequía, el hambre o la violación de los derechos de alguien. Buscan mejorar la situación y persiguen metas inalcanzables, a primera vista, por lo que no siempre encuentran comprensión entre los demás. 2. Son inspiradores. Son personas sensibles que tienen la vocación de ayudar a los demás. Tienen una fuerza de voluntad admirable y son muy trabajadores. Pero rara vez usan su trabajo para generar ganancias personales. Están muy convencidas de sí mismas y de sus ideales, son líderes, pero no comandantes. No buscan el liderazgo por el poder, por lo que les resulta fácil inspirar a las personas a hacer algo importante en sus vidas. 3. Su intuición está muy desarrollada. Las personas con personalidad INFJ tienen un instinto agudo y han aprendido a confiar en él. Saben cuando algo no anda bien, incluso aunque no puedan explicar por qué, y se alejan de esas situaciones. Su aguda intuición le permite saber qué tipo de persona es una persona a pocos minutos de conocerla. Posee la habilidad de ver lo que sucede en las mentes de otras personas y reconocer sus verdaderos motivos e intenciones. No prestan atención a los maravillosos cuentos y gestos grandiosos de la gente a menos que pueda sentir que son completamente honestos y que no tienen intenciones ocultas. Se fijan en la forma en que los demás le tratan y le hacen sentir. Esta característica les ayuda a protegerse de ser engañado y manipulado. Su intuición es tan poderosa que las personas que rodean a este tipo de personalidad ya confían en él también. Por otro lado, si ellos creen que alguien es falso, manipulador y carece de principios, inmediatamente pierden interés y se distancian de ellos. 4. Son buenos consejeros. Los INFJ saben cómo conectarse con las personas y prever situaciones futuras. Se distinguen por su sensibilidad y paciencia hacia los demás. Las personas con este tipo de personalidad son los mejores consejeros, ya que jamás emiten opiniones infundadas o porque sí. Son personas que analizan las situaciones repetidas veces. Se basan en la experiencia y, si dan una opinión, estará basada en sólidos fundamentos. Sin embargo, nunca dirán algo imponiéndolo como verdad absoluta. Simplemente, expondrán su punto de vista, generalmente muy atinado. 5. Aman la soledad. Estas personas cuidan mucho su soledad.
No es que no puedan estar en compañía, pero necesitan un tiempo para estar a solas consigo mismos y poner en orden sus ideas. Sus momentos de soledad son muy importantes para ellos y es necesario respetarlos. Los INFJ seleccionan compañías y movimientos que cumplen con sus ideales internos. Se sienten feliz con pocos amigos que sabe que son honestos y merecedores de su amor y atención. Es tenazmente leal a ellos. Pero si no encuentran nada adecuado, son capaces de organizar algo ellos mismos. Por su naturaleza introvertida, después de socializar con sus amistades, sufre desgastes emocionales y necesita siempre tomarse un espacio de tiempo en soledad para recargar sus baterías. 6. Son sensibles y empáticos. Muestran una gran capacidad para interpretar los estados mentales de los demás y tratan de utilizar esta información para ayudarlas antes de que la otra persona se lo pida. Se frustran al ver el dolor ajeno y ya que es fácil para ellos entender cómo se sienten los demás. Por medio de su inteligencia emocional descubren cuando alguien está pasando por un periodo difícil y se sienten en el deber de disponibilidad para ofrecer consuelo y compasión a aquellos que los necesitan. Su altruismo y amabilidad hacen que otros como él disfruten aún más de ser sus amigos. 7. Muchas veces no encajan en la sociedad. Al ser personas tan humanitarias y confiables, no les cuesta rodearse de muchos amigos. Sin embargo, no es raro que le resulte difícil encajar dentro de un grupo. Por tener un tipo de personalidad poco común, a veces se sienten un poco solos e incomprendidos. Pero intentan adaptarse y pasar desapercibidos, puesto que no les gusta ser el centro de atención. Los INFJ son pocos en número, así que tienden a tener dificultades para encontrar a otros que ven el mundo de la manera como ellos mismos lo ven. Les resulta difícil encontrar personas que tengan un carácter, ideas, opiniones y actitudes similares a las suyas. Por esa razón a menudo se sienten incomprendidos por los demás o como si no encajaran. Esto suele hacerles sentir solos, con un sentimiento de no pertenecer a este mundo. Por ser este tipo de personalidad poco conocido en la sociedad, generalmente son tildados con términos de bicho raro. 8. Son perfeccionistas. A estas personas les gustan las cosas bien hechas, y no tienen ningún problema en poner manos a la obra para conseguirlas. Le temen al fracaso, como soñadores, idealistas y persuasivos a veces. Este tipo de personalidad tiene un marcado rasgo binario, miran la vida como un todo o nada. Es que como tienen ideales tan concretos, separan la vida entre lo que está bien y lo que está mal. Así es que les cuesta un poco aceptar intermedios. 9. Son visionarios muy trabajadores. Son trabajadores incansables, y cuando se trata de cumplir sus objetivos, no pararán hasta lograrlos. Siempre ven el panorama general. Enfocan toda su atención y energía en sus metas y hacen planes que le ayudarán a alcanzarlas. Con demasiada frecuencia, a veces suelen olvidarse del presente. Por este motivo suelen llevarse bien con gente que pueden recordarles que vivan en el momento presente. 10. Son buscadores de la verdad. Están fascinados por los secretos del universo, y pueden pasar toda la noche observando las estrellas. Les gusta profundizar en las cosas y sienten curiosidad por los misterios del universo y sus patrones. Buscan la esencia de las cosas y no están muy interesados en las cosas ordinarias. En fin, entre otros rasgos, los INFJ creen que ayudar a los demás es su objetivo en la vida. Pero mientras que las personas con este tipo de personalidad se pueden encontrar participando en esfuerzos de rescate y haciendo obras benéficas, su verdadera pasión es llegar al fondo de la cuestión para que las personas no tengan que ser rescatadas. Se preocupan mucho por los sentimientos de los demás y esperan que les devuelvan el favor. Para los INFJ el mundo es un lugar lleno de desigualdad, lo cual no debería ser así. Ningún otro tipo de personalidad es más adecuado que el INFJ para crear un movimiento que corrija un error, no importa cuán grande o pequeño sea.
Solo hay que recordarle a los INFJ que mientras están ocupados cuidando del mundo, también necesitan cuidar de sí mismos. Definitivamente los INFJ poseen el tipo de personalidad más raro del mundo.